Hola amigos, ¿qué tal? Pues hoy hablaremos sobre la banda The Fireman, una banda formada por McCartney. A diferencia de mucha gente que cree que The Fireman es un seudónimo que usó McCartney ahí por el inicio de los 90 para la creación de estos álbumes, lo cual es totalmente erróneo. Vaya, a diferencia del Trillington, donde McCartney aquí se utilizó un seudónimo llamado Percy Trills, como se pueden dar cuenta. Percy Trills. Aquí se utilizó un seudónimo, ¿verdad? Pero en este no, en este totalmente The Fireman es un grupo, es una agrupación. De hecho, si ustedes lo checan en Spotify, estos álbumes no vienen dentro de la discografía de McCartney, viene como la discografía de The Fireman, que es la banda que formó McCartney. Así como formó Wings en los 70s, esta banda la formó en los 90s y consta de 3 álbumes. La banda está formada por, es un dueto formada por Jude, que viene siendo el bajista de un grupo llamado The Killing Joke. El bajista se llama Martin Glover y se hace llamar Jude, ¿verdad? Y bueno, pues bueno, la idea de formar esta banda se dio a partir de cuando McCartney saca en el 93 el álbum Off the Ground y crea este tipo de remix que es el de Hope of Deliverance. Y a partir de esto a McCartney le gustó mucho hacer esta idea y forman este álbum. Prácticamente se puede decir que este fue es la idea principal o es el papá de Fireman. El primer álbum es es el Strawberry Ocean Ships Forest. No viene, el álbum la portada es totalmente roja, la contraportada es verde. No viene nada de información más que el nombre del álbum, su código de barras, el sello discográfico, y es todo lo que viene. No viene nada de información sobre Fireman o el nombre de los integrantes. Esto es la razón por la que este disco en su tiempo pues no fue muy popular. La música consta prácticamente, el género de la música se puede decir que es techno o electrónico. ¿Sí? Estos son los vinilos. Vienen con sus fundas de tipo de papel arroz blancas y con la información viene de este lado, el otro lado. Aquí sí viene el nombre de la agrupación y nada de información. Ni siquiera viene el lado A, el lado B. Del otro lado viene el logotipo de un bombero. El segundo disco es totalmente igual, pero en color verde. Uno hace referencia a las portadas, vaya, a la portada y contraportada. Es totalmente igual con el nombre de las canciones. En ese lado este disco consta de 5 canciones. Duración, la duración de este tipo de canciones, de este tipo de género, así se conocen, o sea, son muy largas. Son de 8, 7, 9 minutos o más. Esta es la contraportada. Son 2 discos, pero el álbum, el cover, vaya, la funda no es Gatefold. No viene nada más de información. Empecemos con el segundo álbum de esta banda, que es el Rushes. Este álbum fue grabado a principios de 1998 y el nombre del disco hace referencia a la canción de Penny Lane con la frase "And the fireman rushes in from the pouring rain". Aquí se basó en crear el nombre del álbum, vaya. Este álbum, a diferencia del pasado, este sí cuenta con canciones originales de la banda, ya que el álbum pasado prácticamente eran remixes de canciones del álbum Off the Ground, y aquí ya son grabaciones originales. La portada es la imagen de un buzón de correos británico. Esta es la contraportada. Aquí sí viene el nombre del álbum, sus canciones, aquí es el nombre de la banda, y prácticamente no viene nada más que su código de barras. Este sale bajo el sello de Hydra en el Reino Unido y sobre el sello de Capitol en Estados Unidos. Al igual que el álbum pasado, este también consta de 2 discos. El álbum igual no es Gatefold.
Viene con 2 discos. Estos 2 discos no son de color. Son discos en vinil negro. Viene aquí con el nombre de las canciones, el nombre de la agrupación. Bueno, este es un álbum polémico por la portada. Esta portada donde viene esta modelo se llama Julie Lewis. Es una modelo. Este es el otro disco. Cuando se lanzó este álbum también se lanzaron 2 sencillos en 12 pulgadas, en uno el cual venía una portada muy parecida a esta, que era una edición limitada, 3000 piezas numeradas, y el otro sencillo es otro álbum en el cual venía un póster de Julie Lewis. Es un póster gigante, actualmente muy cotizados, vaya. Creo que de los álbums de McCartney, este puede ser uno de los considerados más difíciles de encontrar, ya que para la fecha que se lanzó en el 98, pues prácticamente el disco de vinil ya no era muy popular. Obviamente el anterior, el Strawberries, todavía salió una época donde se podían conseguir aún discos de vinil, pero para el 98, donde ya el CD era muy popular, ya casi no se fabricaban este tipo de álbumes. Entonces lo que lo hace es un álbum muy difícil de encontrar. Aparte de que mucha gente todavía no sabía que The Fireman está compuesta por Jude y McCartney. Este álbum prácticamente fue el último álbum que realiza McCartney, como producción que realiza McCartney antes del fallecimiento de Linda. Y de hecho este álbum también participa Linda en algunos coros, por lo que también es el último álbum en que participa Linda. Ya para el año 2000 McCartney saca un álbum que se llama, que es el Liverpool Sound Collage. Es también música tipo techno, en el cual también hace una participación con Jude, como pueden ver en esta canción. Pero este álbum no se considera parte de la agrupación The Fireman, ya que prácticamente aquí Jude solamente participa en una canción y de forma independiente. Es por eso que este álbum se considera de McCartney. Y pues bien, el tercer álbum de la banda es el Electric Arguments. Este álbum vino, al menos en vinil, vino en 3 formatos, que es un formato que no viene numerado, otro que viene numerado y un box set de lujo que viene con DVDs, CDs y en vinilo, en LP. Esta edición que tengo aquí es la numerada. Como pueden ver, este es el número 1253. Curiosamente, una vez me topé este álbum con la numeración, con el álbum número 1, y a muy buen precio, y no sé por qué razón no lo quise comprar. Creo que ahorita me arrepiento de no haberlo comprado. Será porque ya tenía y como que no se me antojaba mucho comprarlo, pero la verdad ahorita sí me arrepiento de no haberlo comprado. Y bueno, este álbum viene con una funda de vinil. Si ustedes tienen este álbum y con esta funda, yo les recomiendo que la quiten. Ya es que este tipo de fundas dañan el LP, entonces es mejor tenerlo por separado, ya sea el álbum y guardado dentro de una bolsa. El álbum, igual que este álbum, a diferencia de los pasados, en este álbum aquí ya aparece, en el álbum ya aparece como McCartney, el nombre de los integrantes de la banda, Paul McCartney y Jude. Y aquí viene, ahora sí viene el nombre del grupo y el nombre del álbum. Totalmente aquí ya. Y a diferencia también de los demás álbumes, es que en este álbum ya vienen canciones con voz de McCartney, vaya. Los demás eran sonidos, y en este álbum ya aparece canciones de McCartney. Este álbum sí es Gatefold. Igual viene con dos
con sus 2 LPs. Está bajo el sello de One Little Indian. ¿Sí? Aquí ya no entra EMI. Estas son las etiquetas. Este es el sello de MPL y One Little Indian. Es un sello independiente. Esta es la contraportada. Este es el otro disco. Estos álbumes vienen con un CD y vienen con un pequeño booklet. El booklet viene con imágenes de unas sesiones donde McCartney y Jude están pintando. Prácticamente la portada del álbum es el ojo de esta pintura, se pueden dar cuenta. Pueden dar cuenta, aquí viene el título del álbum, Electric Arguments, y viene un rostro. Es un ojo, es una boca. Bueno, y esta parte del ojo es la portada del álbum. ¿Se fijan? Esta parte. Para el 2012, si no me acuerdo, sacan este sencillo. Este sencillo es un remix de una canción de este álbum. Se llama All of Sight y es un DJ que se llama The Bloody Beetroots, y con la participación de Paul McCartney y Jude. Prácticamente Paul McCartney y Jude viene siendo The Fireman. Entonces esto es una colaboración de The Bloody Beetroots con Fireman. Este álbum salió en formato de vinilo, una edición limitada solamente a 2000 piezas, y viene bien numerada a mano. Este es el número 235. Aquí viene la colaboración de McCartney. Prácticamente son canciones de McCartney, o bueno, de Fireman, hechas en remix. Y esta es una edición de 2000 piezas. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de comprarlo, aún se puede conseguir a buen precio antes de que aumenten su valor. De hecho, hay una página en eBay donde este álbum todavía lo pueden encontrar entre 15 y 19 dólares. Pero a fecha de que estoy haciendo este video, que es en mayo del 2022, todavía he visto en eBay 2 piezas disponibles en ese precio, porque de ahí en adelante ya se brincan arriba de 50 dólares. Entonces creo que es muy buen precio para conseguir este álbum. Para hacer una edición limitada de 2000 piezas se me hace, la verdad, buen precio. Y pues bueno, amigos, eso es todo y espero que les haya gustado mucho el video. Ahí estamos en contacto. Hasta la próxima. Adiós.